La opinión judía está hoy dividida en lo tocante a la doctrina de la elección. Unos creen que ha perdido valor que pueda haber tenido en los tiempos bíblicos, cualesquiera que haya sido su utilidad y objetivo. Otros piensan que hasta que la redención del mundo sea total, Dios deberá seguir contando con gente que, apartada de los demás, tiene la peculiaridad de ser una fuerza con una misión histórica especial. Para estos últimos son las palabras de Isaías, que no solo hablan del pasado, sino que también tienen un significado continuado y actual. Escuchadme, islas, entended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre de mi madre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, Israel, de quien estoy orgulloso. Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 3. Israel. Este capítulo está por concluir y todo lo que hemos tratado sucedió en los tiempos bíblicos, pero hay motivos para que esto sea así. En primer lugar, fue entonces cuando se configuró la mayoría de las grandes ideas formativas del judaísmo. En segundo lugar, estas ideas constituyen el aspecto del judaísmo que más accesible es para los ajenos a él, a quienes está dedicado primordialmente este libro, pero no se debe cometerse el craso error de creer que porque este capítulo abunda más en los hechos bíblicos, la creatividad judía se interrumpió allí. El judaísmo no puede limitarse a los tiempos bíblicos. Lo que sucedió es lo siguiente. En el año 70, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, que los judíos habían construido al regreso del destierro en Babilonia. Y los judíos cambiaron el rito del sacrificio en el templo por el estudio de la Torá y de su complementaria tradición oral en academias y sinagogas. A partir de entonces no fueron los sacerdotes, cuya función había desaparecido, sino los rabinos, literalmente maestros, quienes mantuvieron vivo el judaísmo, ya que las sinagogas se convirtieron en centros de culto y de reuniones de feligreses, además de educativos. Los rabinos se dedicaron a hacer el estudio de la Torá, una actividad de por vida, y el judaísmo adquirió una dimensión y un carácter distintivamente intelectuales. Mediante la tradición de estudiar la Torá mientras se desarrollaba el Talmud, la mente pasó a integrar la vida religiosa y las energías mentales fueron conducidas hacia la piedad. El estudio, incluido el tipo de cuestionamiento constante y el estricto sentido de lógica que resuma el Talmud, transformó en una manera de culto. Dentro de este compuesto, la Biblia se convirtió en un texto revelador que invitaba a la interpretación y hasta la requería, por lo cual la interpretación fue elevada a la categoría de la revelación misma. El éxito de los rabinos en mantener vivo el judaísmo durante los 2000 años de la diáspora es una de las maravillas de la historia. No obstante, por las razones antes aducidas, no analizaremos el hecho aquí. En su lugar, y habiendo señalado la importancia de los rabinos en el judaísmo, daremos un salto al siglo XX para cerrar este capítulo. El judaísmo es la fe de un pueblo y como religión se caracteriza entre otras cosas por tener fe en un pueblo, en la importancia del papel que los judíos han desempeñado y desempeñarán en la historia de la humanidad. Esta fe exige la conservación de la identidad de los judíos como un pueblo distinto. En el pasado, esta identidad propia de los judíos no suponía ningún problema normativo. Durante el periodo bíblico, los judíos necesitaron mantenerse separados para evitar que su particular punto de vista se viera comprometido por los politeísmos que los rodeaban.
Esta fue la base de la repetida exigencia profética de que siguieran siendo un pueblo peculiar. Más tarde, particularmente en Europa postmedieval y hasta la Revolución Francesa, los judíos se vieron obligados a separarse, forzados a vivir en guetos rodeados de altos muros y cuyas puertas se cerraban por la noche. No tuvieron otra alternativa que llevar una vida interior. A partir de la Revolución Francesa, la cuestión de la identidad judía se volvió problemática. Con la emancipación de los judíos y su participación en la vida política, profesional y cultural de los países en los que residen, el mundo no exige que su identidad sea conservada. Tampoco existe la clara discrepancia ética que una vez obligó a los judíos a permanecer alejados de sus vecinos por cuestiones morales. Hoy, si la exclusividad de los judíos ha de continuar, habría que argumentar el caso. Dentro del judaísmo las cosas son distintas. Algunos judíos se adhieren a la tesis religiosa de la sección precedente, dado que Dios eligió a Israel como instrumento único del bien. Este instrumento debe mantenerse en forma y alerta. Otros están a favor de la exclusividad sobre la base del pluralismo cultural. La sana identidad individual depende del sentido del origen propio, de las raíces propias. La inclusión de otras herencias en una sociedad es una ventaja, porque la uniformidad aumenta la semejanza y reduce la creatividad. Marx, Einstein y Freud han hecho grandes contribuciones al pensamiento moderno. Parece razonable suponer que su condición de judíos tuvo algo que ver con su grandeza. Si lo argumentado hasta ahora tiene peso y hemos podido captar algo del sentido de los judíos sobre la importancia de mantener su identidad, ¿en qué consiste esta identidad? No en una doctrina, puesto que nadie está obligado a tener fe para ser judío. Entre los judíos hay de todo, desde los que creen que todas las letras y los signos de puntuación de la Torá fueron dictados por Dios hasta quienes son ateos. En realidad es imposible mencionar una sola cosa que en sí sea suficiente para hacer de un judío. El judaísmo es un compuesto, es como un círculo completo pero que puede dividirse en secciones que convergen en un centro común. No existe autoridad alguna que diga que un judío deba aceptar todas estas secciones o cualquiera de ellas o exponerse a la excomunión. Sin embargo, cuantas más secciones se acepten, más judío se será. Hablando en general, los 4 grandes sectores del judaísmo que constituyen su anatomía espiritual son la fe, la observancia, la cultura y la nación. La fe ya ha sido descrita. Los judíos la abordan intelectualmente desde puntos que oscilan entre el fundamentalismo y el ultraliberalismo, pero la dirección que sigue su fe es prácticamente la misma. Lo mismo puede decirse de la observancia judía. La interpretación y práctica de los ritos básicos como el sábado, las leyes alimentarias y las oraciones diarias varían mucho entre los diferentes grupos judíos, pero la intención es la misma, la consagración de la vida como se ha descrito. Queda por decir algo sobre los otros 2 componentes del judaísmo, la cultura y la nación. La cultura, por constituir un modo de vida completo, es imposible de describir de manera exhaustiva. Incluye costumbres, formas artísticas, tiempos de humor, filosofía, literatura y muchas cosas más. Sus componentes son tan numerosos que tendremos que limitarnos a 3 de ellos: el idioma, las tradiciones y el apego a una tierra. Su tradición es evidente, puesto que en general gran parte de ella ha permeado la cultura occidental. Alrededor de los personajes y los episodios de las escrituras hebreas hay un aura que empañece el Olimpo, pero para el judaísmo esto no es más que el comienzo, ya que a la Torá sigue el Talmud, un amplio compendio de historia, derecho, folclore y comentarios que es la base del judaísmo postbíblico. A su vez, el Talmud se complementa con el Midrashim,
una recopilación similar de leyendas, exégesis y homilías que se inició antes de que fuera establecido el canon hebreo y se terminó a finales de la Edad Media. El conjunto constituye una fuente inagotable para el saber, la anécdota y la identidad cultural. Cada pueblo tiene, además de sus tradiciones, un idioma y una tierra, pero los judíos, el idioma el hebreo y la tierra Israel. Por los vínculos que hay entre sí, ambos son sagrados, como fue en hebreo y en la Tierra Santa que los judíos recibieron la revelación. El afecto por esta es atendido a los otros dos elementos. Los judíos rezan todas sus oraciones o parte de ellas en hebreo y merced su conciencia de la Tierra Santa leen la Torá y estudian la literatura rabínica. Una de las paradojas del judaísmo es que pese a que durante 2000 años cruzaron todas las fronteras existentes y no tenían otra morada más que sus propios corazones, mantuvo viva su pasión por la tierra natal. Las oraciones por el regreso a Sión figuraban en todos los servicios religiosos públicos y en toda devoción íntima, incluida la oración nocturna antes de acostarse. El brindis, el año que viene en Jerusalén, encierra tanta esperanza y sentimiento que a veces lo utiliza gente que no es judía. En las páginas iniciales de este capítulo citamos las palabras que usó Edmund Wilson para describir la tierra palestina como insípida y monótona, pero para los judíos esta descripción es increíble, pues es una tierra maravillosa, inclusive en su aspecto físico. Buena parte del terreno es espectacular, la carretera entre Jerusalén y el Mar Muerto, con su declive de unos 1000 metros a lo largo de unos 55 kilómetros, el Jordán que transcurre entre profundas gargantas en su serpenteo desde el monte Hermón, la cadena de pronunciadas cimas que arranca al sur del monte Carmelo junto al mar, las tierras desérticas de Tecoa que se unen a la desolación de Negev Van. Hay pináculos de cipreses que se elevan como oscuros chapiteles, montes que saltan como carneros y colinas como corderos. Salmo 114, versículo 4. Los campos de Esdrelón, que trepan hacia Galilea con sus campos como tableros de damas coloreados de verde y marrón, los puertos teñidos de azul por el Mediterráneo y bañado todo por la luz brillante del sol y un aire puro que eleva el espíritu expectante. La historia narrada en el pasado está viva en todas las ciudades y en cada colina, presente en todas partes. Hay un reflexivo sentido de los siglos. Hoy, al igual que cuando el viejo adivino hebreo vio entronizado el anciano de los días. Pero hablar de esta tierra es introducirse en el cuarto componente del judaísmo total, su nación, porque vivimos en un siglo en el que, por primera vez desde su dispersión obligatoria en el 70 CE, Palestina ha sido devuelta a los judíos. Las razones que condujeron al establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948 son complejas, sin tener en cuenta el poderoso impulso religioso hacia el retorno. Los factores principales fueron, primero, la razón de seguridad. El Holocausto, instigado por los nazis entre 1938 y 1945, en el que fueron asesinados 6 millones de judíos, un tercio del total, confirmó para muchos una convicción de que aumentaba desde que en 1881 se reanudaran los pogromos en Rusia, que los judíos no podían esperar seguridad en la vida y civilizaciones europeas. Necesitaban un lugar donde sus heridos y aterrorizados congéneres, afortunados por estar aún con vida, pudieran reunirse para respirar en un ambiente de libertad y seguridad. Segundo, la razón psicológica. Algunos consideraban que no era saludable desde el punto de vista psicológico que los judíos tuvieran una condición minoritaria en todas partes, ya que esto les infundía un servilismo y un rechazo a sí mismos que solo el tener una nación propia podría corregir. Tercero, la razón cultural.
La esencia misma del judaísmo estaba perdiendo y su tradición se desangraba. En alguna parte del mundo debería haber una tierra donde el judaísmo fuera el carácter distintivo dominante. Cuarto, la razón social utópica. En algún lugar de la Tierra debería haber una nación dedicada al cumplimiento histórico de los ideales y de la ética proféticos, a lograr un completo modo de vida mejor, incluidas las estructuras económicas que la historia había revelado hasta entonces. Mucho antes del Holocausto, un grupo pequeño pero decidido de soñadores judíos, en su mayoría del este de Europa, deseaban tener la oportunidad de reconfigurar la sociedad de un modo más saludable. A partir de fines del siglo XIX, varias generaciones de precursores se dirigieron a Palestina para llevar una vida en la cual tuvieran la libertad para ordenar todos los aspectos de su existencia. Excluidos de la agricultura en las tierras que habían abandonado, tenían la esperanza de crear una nueva humanidad mediante un tipo de vida basado en el trabajo físico y en la vida rural. Los kibbutzim, granjas agrícolas en régimen cooperativo, que fundaron, fueron una expresión de ese idealismo. Cualesquiera que hayan sido las razones, Israel es una realidad y sus logros han sido impresionantes. Su reclamo de tierras, su hospitalidad para los inmigrantes judíos, una verdadera reunión de desterrados, sus disposiciones para las clases trabajadoras, sus nuevos modelos de vida en grupos, su vitalidad intelectual, cultural, todo se ha cambiado para hacer de Israel un atractivo experimento social.